Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com. Continuamos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos aquí en Divox Radio, hablando acerca de grandes erupciones, mega erupciones en realidad, y ahí entramos un poquito más en el concepto de lo que queremos. Para tener una mega erupción, para tener nuestros tremendos eventos que son erupciones absurdamente grandes, primero necesitas mucho magma, harto magma. Y ese tiene que salir de alguna forma hacia arriba. Y claro, cuando ya llegas arriba y tienes harto magma que seguramente está con mucho gas dentro, vas a tener grandes explosiones y vas a tener una cantidad de ceniza que vas a lanzar muy, pero muy, muy grande. Además, no solamente que vas a tener una cantidad de ceniza muy grande, sino que probablemente vas a tener muchos flujos piroclásticos, estas grandes nubes ardientes que van a cubrir todo lo que hay, dejando depósitos enormes. Y claro, eso es lo que permite que después los geólogos, los vulcanólogos, todos los expertos en realidad puedan estudiarlos más en detalle y darse cuenta de que cuando existen estos grandes depósitos, mega depósitos, significa que tienes una enorme erupción. Pero fíjense que incluso para hablar de una mega erupción tienes que tener una cuestión tan grande que nos cuesta entenderlo. Les voy a poner un ejemplo. El volcán Pinatubo en 1991 fue la segunda erupción más grande del siglo XX en todo el mundo, y tuvo la gracia que igual hay videos de ella, o sea, hay capturas en cámara de lo que fue esa enorme erupción, y fue brutal, no hay forma de plantearlo de otra manera. Es tan grande, tan potente, que cambió un poco el curso de la volcanología también, y por supuesto tuvo una afectación importante en la vida de las personas que estaban cerca. Fue muy potente esa erupción, y no necesariamente, y de hecho no estaba muy bien preparado la comunidad en la zona, y tampoco el gobierno de la época tomó las mejores decisiones que se podían tomar. Entonces hubo harto desastre relacionado a la erupción de Pinatubo por malas decisiones. Ahora, esa erupción, si bien es sumamente grande, por ejemplo, es más pequeña que la erupción de la caldera que formó la caldera del Diamante hace ya unos cuantos cientos de miles de años, cerca, no tan lejos de Santiago. Ahí fue cuando un volcán que existía voló por los aires, quizás haciendo una serie de erupciones, y dejó depósitos en todos lados. Hay depósitos de flujos piroclásticos que se encuentran a 300 kilómetros del lugar. O sea, una cuestión tan grande, pero tan grande que cuesta mucho entender el tamaño, cuesta mucho dimensionarlo. O sea, que encuentres restos de la erupción, de los flujos piroclásticos, ni siquiera de la ceniza, de la caída de ceniza, de los flujos piroclásticos, que lo encuentras a más de 300 kilómetros. Es tremendo. De hecho, toda la gente que está cerca toda la gente que se pasea por ahí, por el aeropuerto de Pudahuel, bueno, esa gente en particular va a darse cuenta muchas veces que hay pomes, hay restos de esa erupción, pomes que cayeron del aire. Esas no son tanto arrastradas por un flujo piroclástico, pero que cayeron del aire en esta enorme erupción que se dio hace ya más de 100.000 años atrás. Y eso aún así no es una mega erupción. No es una de estas tremendamente enormes erupciones. Y claro, cuando tienes una cantidad de ceniza tan grande, lo que ha pasado con otras erupciones potentes, como por ejemplo la del Tambora en el siglo XIX en el mundo, es que cubres con ceniza todo, y por tanto esa gran nube de ceniza viaja a la atmósfera, y eso genera enfriamientos locales durante un tiempo. Y eso llevó, por ejemplo, a que en Europa hubiera un año sin verano, lo cual tuvo graves consecuencias en cuanto a la agricultura, y por supuesto eso sí generó problemas a nivel social. De hecho, hay más de un estudio que plantea un poquito que todos estos problemas sociales que ya se estaban incubando durante años
se vieron gatillados por el hambre, y esa hambre estaba ligada justamente a que el volcán que hizo erupción en Indonesia, muy lejos de Europa, que mandó una cantidad tan grande de ceniza al aire, que en definitiva las personas se quedaron sin la posibilidad de poder, sin la posibilidad de poder tener agricultura y de poder tener comida, de poder tener vegetales o de poder criar animales. Entonces, eso significó que el impacto fue brutalmente grande en el mundo y en efecto tuvo un pequeño efecto de enfriamiento global, leve, pero lo tuvo. Y sobre todo para el hemisferio norte sí le generó un problema. Eso pasa con estas grandes erupciones. Sin embargo, con las más potentes ya no tenemos realmente un registro como mucho más acabado de las más potentes. Y lo que sí ha pasado es que se ha planteado varias veces que las más potentes, por ejemplo, están asociadas a eventos de extinción masiva. Eventos de extinción masiva. Es decir, que cuando hay una mega erupción de estas gigantescas, bueno, la gente se muere, y se muere tanto que hay espacios donde civilizaciones completas, por ejemplo, han desaparecido, y un poco se piensa que podrían estar ligadas a erupciones. Una de esas erupciones es la erupción del lago Toba en Sumatra. En Indonesia, por cierto, Indonesia es un país que tiene muchos volcanes y muchas grandes erupciones, que pudo haber ocurrido hace unos 74, 75 mil años más o menos. Una super erupción, como se le llama, y es la erupción más grande conocida de los últimos 120.000 años más o menos. O sea, o sea, de los últimos 100.000 años, perdón. Es una gran erupción que ha ido ocurriendo, que fue ocurriendo en esa zona. Y claro, tenemos que pensar de que para que se haya dado, se tuvo que haber acumulado una cantidad de magma muy, pero muy grande en esa zona, y luego haber sido soltado de manera muy explosiva. Claro, el asunto es que eso deja depósitos de ceniza, por ejemplo, de caída de ceniza en muchos lugares del mundo. E incluso en Groenlandia se han encontrado varios de esos depósitos, como para de alguna forma u otra empezar a entender qué es lo que pudo haber pasado en definitiva. Se ha hablado, la gente ha hablado con el tiempo, al ir especulando un poquito, que quizás hubo una especie de invierno volcánico que duró 6 años, que siguió la erupción en definitiva, y eso entonces empezó a generar problemas de alimentación a nivel global, en definitiva. Era complejo para todos. Sin embargo, no necesariamente fue así. De hecho, lo que ha ido pasando con el tiempo es que la gente ha empezado a darse cuenta que quizás no fue tan relevante la erupción de este volcán en ese momento en particular, sino que lo que ha ido pasando es que hemos ido sobreestimando el impacto de la erupción. Hay un trabajo ahí de Clive Oppenheimer del año 2002 que es impresionante, que te va mostrando un poquito todo lo que pudo haber pasado. Estamos hablando de que esta erupción fue al menos 3.500 veces más grande que la erupción histórica más grande que hemos tenido, que fue la del Tambora en el siglo XIX. O sea, estamos hablando de una cuestión brutalmente grande. No, ni siquiera podemos como poner ni siquiera podemos pensar realmente en cuán fuerte fue esa erupción. No se puede. Es increíblemente difícil pensar en cuán fuerte fue la erupción. No nos entra en la cabeza derechamente. El asunto es que eso te generó un lago que es enorme y que o sea, no es que te genera un lago, sino que sueltas tal cantidad de material que lo que había abajo salió hacia arriba. Todo lo que el magma que estaba abajo en la corteza, en algún momento simplemente sale a la superficie. Sale a la superficie y genera grandes espacios que están abajo, y eso hace que todo colapse. Colapsa, y entonces se genera una hendidura que después con el tiempo se va rellenando con agua, por ejemplo, se va rellenando con hielo en el caso, dependiendo del test, y eso genera lagos grandes, y lo que se ha visto es que
el borde de todo lo que quedó del colapso es una zona que ya mide como 100 kilómetros de lado a lado. O sea, es una cuestión brutalmente grande, enormemente grande, porque tal así fue esa potentísimo, esa enorme, pero enorme, enorme, enorme erupción. Y lo más interesante con el caso del Toba es que no fue la primera, no fue la primera. Hubo una hace como 1.2 millones de años que fue también muy grande y otra hace 840.000 años y otra hace 500.000 años. Y luego esta otra hace 74.000 años. O sea, estamos hablando de que el volcán, esa zona es un lugar del planeta donde el magma se ha ido acumulando durante harto tiempo, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula, y luego se libera con una potencia inusitada. Y eso, claro, que genera impactos globales. Pero aparentemente, y eso es lo interesante, no es... no tuvo el impacto tan grande como al principio se pensaba, en el sentido de que se pensaba de que esto había cambiado los patrones de vida de las personas que estaban ahí. Claro, algo de eso hubo, pero no fue tanto, sí. Entonces, si ya no fue tanto así, según lo que se ha ido viendo con el tiempo, significa entonces de que tampoco podemos llegar y pensar en que estos eventos, estas mega erupciones, realmente hayan tenido como un impacto más grande, un impacto tremendamente grande en la vida en general del planeta. No es como que todo se extinga, y no es como que entonces por tener una mega erupción nos vamos a morir todos. Es difícil. Sin embargo, sabemos de que no necesitamos una erupción tan grande como para tener un desastre, eso es verdad, porque nuestra codependencia entre países y países, nuestra codependencia que tenemos en cuanto a la alimentación a nivel global, hace de que si nosotros generamos un problema en un lugar, o sea, que si hay una erupción muy grande que te pone en problemas la producción agrícola o, por ejemplo, ganadera de alguna zona, entonces, claro, eso va a tener problemas a nivel global. Lo vemos ahora en una guerra, por un tema completamente antrópico, una guerra que se está dando en Europa que ha puesto un poquito, que ha llevado a que no se produce la cantidad la cantidad de trigo que se generaba antes y que la maravilla tampoco se está sacando a tantos niveles como antes. Por tanto, vemos que incluso los precios del aceite se han ido disparando en parte porque, bueno, hay escasez a nivel mundial y por tanto eso lleva a que los precios van subiendo y eso sí que te genera grandes problemas para las personas, pero no te mata. Entonces, quizás ahora, si ahora tuviéramos una erupción como la del Toba, una mega erupción que afecte derechamente la capacidad que tengamos nosotros de poder generar alimento, ahora sí te generaría un desastre mucho más grande que antes, sin lugar a dudas, porque nuestra forma de desarrollo que tenemos ahora sí que nos vuelve muchísimo más vulnerables ante este tipo de perturbaciones externas. Nos vuelve vulnerables. Ahora sí, ahora ya no es simplemente de que ahora sí es que pasa algo en un lugar del mundo, todo el mundo lo sufre. Por tanto, no es como que puedas mitigar y un poco aislar la cantidad de daños que hay. No es como que sea tan fácil como antes, ya no. Cuando tienes uno de estos eventos, se altera todo económicamente y las personas lo sufren, por supuesto, y por tanto ahora sí que somos bastante más vulnerables. Eso sin lugar a dudas. Sin embargo, estas cosas como estas enormes erupciones que generan grandes flujos piroclásticos y todo lo demás, no se lo imaginen como que son estos eventos hollywoodenses que van a destruir todo el planeta. No pasa eso, no se da. Pero sí que lo que está cercano a ellos, el radio cercano de unos cuantos cientos de kilómetros en torno al volcán, eso sí va a sufrir grandes problemas en cuanto a la destrucción directa que va a poder tener debido a estas erupciones. Eso sin lugar a dudas se va a dar así. Entonces, con eso pensemos que
estos potentes eventos, estos tipos de, estas grandes erupciones, ¿son importantes? Obvio que sí, pero ahora incluso resultan ser más importantes que antes. Pero no por el volcán, no porque el volcán sea malo o nos vaya a hacer algo, sino más bien porque ahora somos mucho más vulnerables frente a los distintos fenómenos. Pensemos que cuando el Eyjafjallajökull hace erupción en el año 2010 en Islandia, bueno, interrumpió vuelos en Europa y forzó a que hubiera una cantidad de cancelaciones muy grandes de vuelos, y eso llevó a la pérdida de muchísimo dinero a nivel económico, y eso por supuesto que tiene un impacto en la vida de mucha gente, absolutamente. Y eso con una erupción súper chica, una erupción que comparado con un toba, comparado con alguna cosa así, es minúscula. O sea, el toba es 3.500 veces más grande que el tambor es una cuestión muchísimo más grande que lo que pudo haber sido que lo que ha sido el Eyjafjallajökull. Entonces, no es como que podamos simplemente decir, no, tranquilo, si no pasa absolutamente nada, estamos mejor preparados que antes. No, mentira. Hoy en día somos mucho más vulnerables ante una erupción de lo que éramos antes, pese a que las entendemos mucho mejor. Y ahí tenemos que pensar justamente en qué es lo que nosotros estamos haciendo para poder desarrollarnos también. Hasta qué punto nuestra forma de desarrollo es resiliente o no es resiliente. Y digamos con qué eventos puede ser resiliente y con qué eventos no. Eso es importante de mencionarlo, pero no es un tema que esté un poco en la discusión. Entonces eso ocurre de que eso hace de que cuando hablamos como de grandes erupciones, mega erupciones si quieren, como que lo convertimos en un tema de tabloides. Es decir, lo convertimos en un tema de, oh sí, mira, esta es la gran erupción que va a destruir todo el planeta y va a devastar la vida en la Tierra. Es que una, no va a ser así. Y segundo, nos quita un poquito el foco acerca de cuál es el impacto que va a tener una cuestión así en nuestras vidas y ver si es que realmente, iniciar la discusión acerca de si realmente estamos como bien parados frente a algo así o no estamos bien parados frente a algo así. Porque el problema grande, y este es el drama, es que las mega erupciones van a ocurrir, se van a dar, se han dado antes, se van a seguir dando ahora. O sea, no hay un cambio real en eso. Ese es el punto. De hecho, es harto más probable, por ejemplo, que en una escala de 100.000 años, igual hablemos de escalas grandes, que en una escala de 100.000 años tengamos una mega erupción a que nos caiga un asteroide. Y ya vimos, por ejemplo, que hay películas como hay películas como Don't Look Up, que nos muestran un poquito un escenario ficticio, pero que cómo entenderíamos lo que pasa con el asteroide. Lo negaríamos todo, como que seguiríamos como estábamos, pensaríamos en que hay que ganar plata con esto, y sería todo, pero la posibilidad de una mega erupción es más grande que la probabilidad que ocurra es más grande que la probabilidad que ocurra una caída de un asteroide, al menos en un rango de 100.000 años más o menos. Claro, y lo peor es que no se dan realmente de manera espaciada periódicamente en el tiempo. Si uno se calcula un promedio más o menos de cómo han sido las erupciones con un índice de explosividad de 8 o más grande, ves que al menos de las que ya se conocen, como que tienen una especie de promedio de 1.4 eventos por millón de años. 1.4 eventos por millón de años. Pero eso no quiere decir de que por cada millón de años ocurra un evento o cada 2 millones de años o que cada 2 millones de años ocurran 3. Me refiero a que no es como que ocurran cada la misma cantidad de tiempo, no, a veces puede ser de que dos pasen relativamente seguidos en escala geológica y después hay un periodo más o menos largo sin que algo se ocurra. Sin embargo, igual sigue siendo, si hablamos como de una especie de promedio, tener 3 mega erupciones en 2 millones de años significa que pasa harto tiempo en estas mega erupciones, y no es menor, porque tienes que reunir muchísimo magma en un lugar. Y aparte nos deberíamos dar cuenta, pero tienes que reunir muchísimo magma en un lugar para recién pensar en cómo vas a poder soltarlo al aire de alguna manera. Entonces no es tan
no es tan obvio, no es como que ocurran de manera tan frecuente, así como tampoco es tan frecuente que nos caiga un asteroide que desencadene eventos mucho más brutales alrededor del mundo. Entonces, a lo que voy con todo esto es que, si bien hemos tenido muchas grandes, enormes erupciones en el mundo, y sabemos de varias de ellas, de hecho, aún así siguen siendo eventos raros, muy raros. De hecho, hay estudios que han ido planteando hace ya un tiempo que quizás la chance de que nos ocurra uno de aquí en los próximos 460, 7.200 años, o sea, imagínense la escala, o de aquí a 4 siglos o de aquí a 7.000 años, es una escala súper larga de tiempo, quizás del orden del 1%. Entonces, claro, son poco frecuentes. Son absolutamente poco frecuentes. Sin embargo, 7.200 años no es tanto tiempo para una raza humana. Entonces significa que podemos tener alguna gran erupción en los próximos siglos. Claro que sí. Una mega erupción se puede dar, es real. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como humanidad para ver si es que realmente estamos bien parados o no estamos bien parados para una cuestión así? Porque necesitamos manejar el desastre, necesitamos reducir el riesgo de que ocurra un desastre. Y entonces tenemos que pensar un poquito en ese tipo de cosas. Pero no tenemos que caer en esta idea de, oye, como, no sé, que la caldera de Yellowstone se está inflando y va a hacer una mega erupción que va a acabar con todo. No podemos caer en el escenario de una película como 2012, sino que en realidad tenemos que ver que el impacto puede ser muy fuerte como en lo local, pero a nivel global el impacto es lento. No es como que es la ceniza, es la cantidad, son los cambios climáticos que tú puedes generar lo que nos va a dar problemas para por ejemplo, la alimentación del planeta, y eso sí es un problema. Pero si se fijan, y esto es lo más terrible quizás de la historia, ya estamos sufriendo eso. Y no por un volcán. Lo estamos sufriendo porque tenemos un cambio climático que está generando grandes efectos, entre otras cosas, nos está llevando a que no tengamos agua. Y como no estamos teniendo agua, entonces ya estamos sufriendo a nivel de agricultura, ya estamos sufriendo a nivel de ganadería en el mundo, y por tanto ya tenemos que estar trabajando a toda máquina ahora ya, para poder entender cómo nos vamos a estar alimentando en los próximos años y ya en las próximas décadas, porque esto es una cuestión que está pasando ahora. Pero claro, como no lo vemos como una gran nube eruptiva y toda la cuestión, entonces no lo vemos quizás tan terrible. Pero resulta que nuestro modelo de desarrollo nos lleva a que sea terrible para nosotros. Y esa es la triste realidad. No estamos realmente atentos y no estamos tomando las medidas como sociedad para poder enfrentar esto, y eso no pasa por tomar una ducha más corta, no, sino que en realidad pasa por entender qué es lo que nosotros vamos a hacer a nivel productivo, o sea, cómo estamos generando dinero, cómo estamos permitiendo que la gente viva sus vidas, porque obviamente cada uno de ustedes, yo también, necesitamos vivir, necesitamos hacer todo nuestras vidas, pero ¿estamos realmente haciéndolo de una manera que se haga cargo de las distintas amenazas que tenemos? Ahí es donde tenemos un problema. Y eso es una cuestión que puede ser difícil de entender, puede ser difícil de ver, pero que es fundamental. Entonces, es cierto, quizás la mega erupción sea un evento tan raro que no nos toque de aquí unos cuantos siglos, o quizás milenios, probablemente. Pero pensar un poquito en cómo puede ser eso también nos va a ayudar a pensar en cómo nosotros nos preparamos de mejor forma para distintas amenazas que nos van a ver. Ya, volvemos en el siguiente bloque, y hablando de una cuestión un poquito más cercana a nosotros, es que quizás las erupciones no sean mega erupciones, pero aún así una erupción grande te puede hacer daño, así que hablemos de eso a la vuelta de esta tanda. Nos vemos en un ratito. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050.
con Ángel Morales. Somos Divox Radio.